noches, amigos del misterio. La fotografía con la que solemos poner portada visual a esta especie de dossier con toda la actualidad, como toda esta temporada, se convierte en vídeo, en fotografías enlazadas. Por eso aumenta el misterio, porque en los días que corren hemos visto casi de todo, sobre todo por la globalización y la cantidad de filmaciones extrañas que luego en la inmensa mayoría suelen tener un resultado más o menos racional y nada extraño, y también, por qué no decirlo, por los fraudes constantes. Pero, de momento, y hasta que se resuelva el enigma, lo ocurrido hace apenas una semana sobre el mítico volcán Popocatépetl nos deja, por eso empezamos con esta imagen, casi sin palabras. Popocatépetl, que significa monte que humea o monte llameante, está a unos 55 kilómetros al sureste de esa inmensa urbe, Ciudad de México. La cadena Televisa, una de las emisoras más importantes e influyentes del planeta, tiene una cámara fija que registra los movimientos de ese cono con glaciares perpetuos. ¿Por qué? Porque desde el pasado día 16 de abril ha entrado ese gran volcán en fase amarillo 3, cosa que, como su nombre indica, es bastante preocupante. La gran urbe mexicana está acostumbrada a vivir a la sombra del gigante, a la sombra de ese orificio del cual salen fumarolas, sobre todo desde 1993 hasta ahora. Tiene unos 730.000 años de historia, pero quizá lo ocurrido hace tan solo unos días sea de lo más extraño. Estamos trabajando a contrarreloj para que las últimas filmaciones y análisis los tengáis en tiempo real en ikerjimenez.com, porque este vídeo hay que verlo, sinceramente hay que verlo para creerlo. Así que la noche va a ser intensa y será uno de los temas importantes y debatiremos, y quiero por favor vuestra opinión. ¿Qué se ve a grandes rasgos para toda esa gente que está en el coche, que está en su lugar de trabajo, que no tiene acceso a la red, que no puede ver ikerjimenez.com en este momento? Bien, ¿qué se ve? El gran cono, el inmenso orificio que realmente es algo impresionante en su tamaño y grandiosidad, y de pronto esa especie de estación de vigilancia recoge como un cilindro perfectamente formado. No parece una estela a primera vista, no va dejando ningún tipo de humo, sino que es como el típico caso absolutamente clásico que ha ocurrido varias veces, por ejemplo en España, el ovni del Pusilibro o las llamadas naves nodriza, que dirían los más románticos. Algo que parece, repito, parece, y vamos a ver si de inmediato dan una respuesta o se la inventan, que suele ocurrir las dos cosas, una inmensa estructura, brillantísima, centelleante, que baja casi en vertical y que da la impresión visual de meterse en la boca del volcán y desaparecer. Si lo ha hecho por la parte exterior, se ha perdido, digamos, la frecuencia de seguimiento visual y ha debido caer en algún lugar. No se tiene registro. Esta noche, gracias a las pesquisas de investigadores mexicanos y de Diego Marañón, vamos a poder escuchar testimonios importantes, incluso de controladores de vuelo, incluso de testigos que hablan de que algo fue captado por los radares. El caso es complejo, el caso es extraordinario y está ahora mismo en tela de juicio, así que es momento de opinar, es momento de que los amigos, por ejemplo, de la astronomía, de la física, aporten, cómo no, sus primeras pesquisas. ¿Por qué? Porque los astrónomos entrevistados en México, en cuanto han visto las escenas, se han quedado como nosotros, sin poder pronunciar palabra, no sabían qué era, no se parece a nada, y se nos parece a otras cosas bastante antiguas y en las que la inmensa mayoría de las personas han dejado de creer. Por cierto, justo en este año, en México, ¿tiene algo que ver? Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Desde contacto y abiertas.
Claro que sí, Iker. Como siempre, nuestro mail, milenio3 con número @cadenaser.com, y también las redes sociales, Facebook, Twitter y Google+. Tienen que buscar Nave del Misterio y ahí estamos todos comentando el programa. Pues con Fermín Agustino El Calero cambiamos radicalmente de ambiente, comienza la investigación y, curiosamente, no vamos a México ni vamos al azotado Estados Unidos. Nos marchamos a unos centenares de metros de esta misma redacción. Desde que lo compramos, los antiguos propietarios sí que contaban historias y contaban que había fantasmas o espectros. Algunos dicen que oyen ruidos por las noches. Pues el edificio es un edificio de 1803, que hay un manuscrito que se pide licencia para la obra en 1803. Antiguamente conectaba con la iglesia que tenemos al lado y los terrenos eran de la misma propiedad, y sé que el cementerio de la iglesia está pegado a nuestro sótano, vamos. Había una capilla, el sótano estaba lleno de trastos. Compró un conocido periodista para hacerse aquí su vivienda, y su mujer y su hija empezaron a hacer la obra, y cada vez que entraban empezaban a sentir cosas raras, ¿no? Pues dolores de cabeza, y sentían que había algo. Es decir, nos dieron las llaves para que volviéramos a vender el edificio, y tardamos unos meses largos en venderlo. Pues al principio, cuando se estuvo haciendo la obra de rehabilitación del hostal, los obreros dejaban el ascensor, había un ascensor antiguamente, lo dejaban por la tarde, a lo mejor estaba en la planta de arriba y no tenía electricidad ni nada. Cuando venían por la mañana estaba en la planta baja. Hubo un cliente que también nos hizo en la noche hizo una foto a una ventana con el flash, y en la foto decía que aparecía una mujer con 2 niños ahorcados. Una y 45 minutos. Esto es Milenio 3. Las páginas de ABC, dentro de su sección de Madrid, nos sorprendían con un titular: El hostal de los malos espíritus. Nos habíamos enterado, y concretamente nuestro compañero Javier Pérez Campos, de esa inserción, incluso a nivel inmobiliario, y esas referencias comentando que había un lugar de difícil venta en pleno corazón viejo de Madrid. Lo que no sabíamos es que había una pareja de colegas, sobre todo él muy conocido, envueltos en esta historia, aunque precisamente el protagonista principal, digamos a nivel de celebridad, que es José Antonio Avellán, el famoso locutor, compañero en las líderes radiofónicas en otra emisora ahora, y su esposa hacen una inversión porque hay un local impresionante a un relativo bajo precio, y entonces empieza una historia que al final se acaba transformando en lo que decía este promotor inmobiliario. Tuvieron a los 3 meses sin llegar a vivir prácticamente que devolver las llaves. O sea, eso que hemos escuchado tantas veces en las películas, se fueron casi sin estar, ocurrió de verdad, y a personas de toda garantía, ¿no? Estamos hablando de un palacete que hay en la calle Cañizares, en el número 6. La verdad que es impresionante. Hemos hablado con la mujer ¿Mara? De este conocido periodista, con Mara Colás. Ni siquiera llegan a vivir allí, Iker. Hemos podido hablar con ella durante muchos minutos porque, como publicaba ABC, es un lugar que hoy en día es un hostal. Al parecer ahora se está vendiendo. Dice la empresa que no tiene nada que ver con los fantasmas, que quieren hacer nuevas inversiones en otros sitios y entonces por eso lo han puesto a la venta. Pero parece ser que este edificio tiene una historia anterior. Varios dueños de este palacete lo han ido dejando, además con muy pocos meses de diferencia. Enseguida querían venderlo porque al parecer dentro de estas 4 paredes ocurren fenómenos extraños. Hemos podido hablar con Mara, charlar tranquilamente, y si quieres escuchamos esa entrevista y luego comentamos lo que pasaba en ese edificio. Mara, buenas noches. Buenas noches, Carmen, es un placer hablar contigo. Igualmente, Mara. Sabemos que adquiristeis tú y tu familia una casa, una especie de palacete de principios del siglo XIX, y que allí empezaron a ocurrir cosas. Tú cuéntame cómo llegáis hasta ese inmueble y qué es lo que empieza a pasar que a ti te llama la atención.
como eres una experta en la materia, si te digo dos cosas vas a ver perfectamente cuáles. Habrás oído muchos testimonios de mucha gente que ha pasado por circunstancias parecidas. Y una es lo que puedes contar, que son hechos constatados, y otra cosa las sensaciones. Ya de entrada, la forma en que llega a mí ese palacete, porque es un palacio, con 7 protecciones oficiales, fue curiosísima, porque una gran agencia me dijo, te voy a ofrecer una cosa, tiene que ser para ti, no vale para especular, si quieres te la paso, te la cedo, te va a encantar, está en un sitio malo, pero te vas a enamorar. Yo no sabía dónde iba, ni sabía los metros que tenía, ni nada. Yo necesitaba venirme de Las Rozas a Madrid porque mi marido tenía un horario muy apretado, tenía una niña muy pequeñita, y quería estar cerca de Madrid para que su padre pudiera estar más tiempo con ella. Entonces fui a verlo y la primera vez que yo entré allí fue espectacular. O sea, yo pensé que me estaban tomando el pelo. Era imposible que ese tipo de casa fuera accesible para cualquier persona, que no fuera para una organización o una fundación, porque era maravillosa, era como el palacio de Sisi. Lo que pasa es que cuando yo entré en aquella casa no duré ni media hora. Ya al principio fue horrible. Me puse mala, malísima. Tenía una jaqueca que era incapaz de poder ni abrir los ojos. La primera vez que yo entré en esa casa. Cuéntanos un poco, Mara, cómo era esa vivienda. ¿Tiene 2 pisos? ¿Tiene 2 plantas? ¿Hay alguna zona que te llamara la atención? La vivienda, lo que me enseñaron los dueños, que eran rarísimos, digo lo que me enseñaron porque llegué a comprar la vivienda sin ver como un tercio de la casa, pues siempre había excusas para no enseñarme cosas que luego me sorprendieron. La vivienda era maravillosa, tenía una entrada con un paso de carruajes en mármol rojo con 2 apliques de bronce de 1800 que tenían alarmas para que no se fueran robados, tenía un cristal emplomado que daba paso a un distribuidor con una consejería a la izquierda y una escalera como de baile de emperatriz. En la mitad de la escalera a tu derecha había una armadura antigua española y entrabas a un patio cuadrado, como de unos 100 metros cuadrados, que estaba pues lleno de policromías árabes alrededor, todo de mármol blanco, con una fuente en el medio, coronado por un emplomado gigantesco que daba luz a todo el interior de la casa. La parte alta era la parte principal de la casa, donde había un salón corrido increíble, o sea, con unas lámparas maravillosas, suelos de tarima de madera desgastadas, pero todavía tenía un gran esplendor la casa. Luego había un comedor que yo llamaba el comedor del baile porque era maravilloso, o sea, tenía una lámpara preciosa de cristal grandísima de bronce con cristales, y al otro lado había como una zona yeye. Habían quitado todo el esplendor al palacio, pero estaba como yeye, como mal cuidado. Pero lo que te mantenía original, aparte de todo el subsuelo, que había los arcos típicos judíos del centro de Madrid que atravesaban y que se veía que iban hacia la iglesia de al lado y que cruzaban por la calle hacia el otro lado de Cañizares, que eso era, lo del subsuelo era una de las protecciones que tenía el palacio. Era increíble que eso pudiera. Yo pensaba, pero ¿cómo puedo acceder yo a esto? Si es algo increíble, era muy, muy singular. Claro, te llama la atención, ¿no? Que tanta belleza, un palacete tan grande de principios de siglo y el precio que no era tan caro como tú te esperabas. Eso ya te llama la atención, ¿no? Sí, a mí me dejó, es que no me lo podía creer, como no me lo puedo creer que tener tanta suerte. Pero no piensas que es por nada extraño que ocurra entre esas 4 paredes. No, lo extraño empezó poco a poco, pero vamos, en muy poco tiempo, porque yo lo tuve así con ilusión muy poquitos meses. ¿Lo adquieres y claro, empiezan las obras? Lo compramos y los dueños anteriores intentan venderme los muebles, yo le digo que no a una serie de muebles que había de pan de oro, de no sé qué, entonces yo le compro varias cosas, muy pocas cosas. Lo curioso es que el día que yo firmo y me dan las llaves es el día que yo veo el resto de la casa y me di cuenta que dejan los muebles que he comprado y todo lo demás. Pero todo lo demás como si los hubieran abducido. O sea, me dejan todos los muebles que me intentaban vender, me dejan ropa, enseres, armarios, maletas. O sea, la casa como si hubieran desaparecido los dueños abducidos. ¿Y entonces qué empiezas a hacer? Me imagino que con toda la ilusión del mundo, como cuando compramos una vivienda, quieres hacer obras, quieres ponerla a tu estilo. Empiezan las obras y empiezan a ocurrir los fenómenos. Efectivamente, es que los fenómenos empezaron desde el día 1. Lo que pasa es que yo no los relacionaba. O sea, yo empiezo a pensar que todo el mundo me está tocando todo. Entonces empiezo a hacer un baño arriba en una de las habitaciones que era de 3 metros de altura, con unas escayolas preciosas. Empiezo a habilitar un dormitorio con un cuarto de baño actualizado. Entonces pongo al hermano de mi hermana a organizar esa obra y yo creo que mi cuñado me está todo el día tocando todo abajo, porque yo le regaño y él me dice, yo no toco nada, yo no bajo abajo. Y hay un despacho que me dejan que da ese patio grande central, porque tienen rejas perimetrales,
que era el típico despacho de mueble antiguo como castellano pesadísimo, que cada butaca pesaba 200 kilos. Bueno, pues todas las noches todo ese patio quedaba cerrado porque no vivía nadie, y a la mañana siguiente las rejas de ese concretamente abiertas. 1, 2, 3, 5 veces, 7, 10. Y yo llega un momento que me enfado, porque yo digo, pero yo no entiendo qué estoy buscando abajo, porque siempre está abierta la reja, y yo lo cierro y aparece abierta, junto con una silla muy antigua que los del Corte Inglés me valoraron como del año 1800 no sé qué, que está por todos los lados la silla. Entonces mi cuñado se enfada conmigo, me dice que él no toca nada, y bueno, termina la obra, cambio la cerradura del portalón de la calle Cañizares, ya está todo el mundo fuera, ya no entra nadie más que yo, y permanentemente las rejas quedan cerradas por la tarde y a la mañana siguiente están abiertas. La famosa silla de 1800 y pico desapareció, nunca jamás se supo dónde estaba esa silla. Pero hay un ascensor precioso de madera de caoba, muy muy antiguo, hidráulico, que todo el mundo lo ha dicho posteriormente, yo es que lo he vivido en primera persona. El ascensor siempre se mueve solo. Según subes tú la escalera, el ascensor sube contigo, sin nadie. Tú te marchas de esa casa, lo dejas en la planta primera, y cuando llegas siempre, permanentemente, el ascensor está en la planta alta, en la planta de arriba. Y eso ha ocurrido, yo no sé decirte, Carmen, 30 veces, todas las veces que iba a la casa, el ascensor tenía vida propia. ¿Ya piensas que están ocurriendo cosas extrañas, que hay cosas que no tienen explicación? ¿O intentas darle una explicación a todo? Llega un momento que yo no tengo ninguna explicación, porque ya solo tengo acceso yo a la casa, entonces yo dejé de ir sola. O sea, yo iba siempre con mi hermano, quedaba con gente, porque durante un tiempo, en el proceso en que el guardés que nos dejaron en la casa, pues arreglamos sus papeles para despedirle, no sé qué, metían a una persona de mi entera confianza para que fuera abriendo las ventanas, la parte de arriba, fuera un poco organizando ese caos que había. Y la persona que yo pongo en mi confianza me dice que no se atreve a subir porque arriba hay ruidos. Claro, yo me río de ella porque está de 10 a 6 de la tarde y digo, pero ¿qué ruidos va a haber si no hay nadie, si hay un silencio? Porque es verdad que dentro de esa casa hay un silencio sepulcral, los muros son muy anchos y linda con una iglesia. Y ella me dice que está todo el tiempo sonando pisadas y ruidos arriba y que ella no se atreve. Entonces, durante el mes que está esta persona, pues yo pienso que es que me está tomando el pelo porque lo que no quiere es organizar ni limpiar nada. Entonces, cuando esa persona se va, todo el mundo se va y la llave solo la tengo yo, empiezo un poco, sinceramente, a aterrorizarme porque me pasan 25 cosas seguidas. Empiezo a soñar, tengo a tener muy malos sueños. Por supuesto, huelga a decir que entras en la casa y el típico escalofrío de la columna en pleno verano, en pleno mes de julio en Madrid, lo tienes permanentemente. Y ha llegado un día en que tomo una decisión de no volver sola. Quedo con mi hermano un mes de julio a las 5 de la tarde para arreglar un cristal que se ha rajado y que a mí me daba mucho tiempo, me daba un poco de respeto a la casa que ocurriera algo por responsabilidad civil, porque era como si tuviera vida propia, entonces no me fiaba, porque la energía era muy, muy negativa. Huelga a decir que yo siempre con dolor de cabeza, siempre sin energía, y llega un día que quedo con él a las 5 de la tarde en aquel mes de julio. Estoy sentada en la consejería de la casa esperando que llegue mi hermano y oigo en toda la galería del rectángulo a la derecha, desde la zona noble que pasa desde el salón por delante del ascensor, cruzando el comedor hacia la cocina que estaba al final del rectángulo, un paso firme de hombre, como de un hombre alto, enfadado, que camina con un paso ligero. Entonces oigo el crujido de la madera y el retumbao de la planta alta donde yo me encuentro por toda la casa. No sé por qué, estaría yo abstraída mis cosas, subo diciendo, es mi hermano Fernando, no sé qué, ya está buscando, no sé qué, me está revolviendo las cosas y tal. Y cuando llego al otro lado de la casa, me doy, Carmen, perfecta cuenta que estoy absolutamente sola. Me entra un frío en la espalda, me di la vuelta y me fui a la calle. O sea, me fui a la calle, estuve esperando a mi hermano en la calle Cañizares para arriba para abajo y le dije, yo no vuelvo a esta casa, mira lo que me acaba de ocurrir. Y me dijo, tú no has estado ahí. Y me dijo, ¿cómo voy a estar si solo tienes llaves tú y no se las das a nadie? Y decido aquel día que, como se lo cuento a mi marido, para decirle que esa casa maravillosa de la que yo me había enamorado no la quiero ni en pintura. No quiero vivir en ella, hay una energía muy, muy negativa. No tengo explicación para los ruidos, porque otro día, estando abajo, se movió un fluorescente de la consejería, sonó como si se hubiera caído un armario de 4 puertas, subimos arriba y estaba todo impecable, no se había caído nada. O sea, siempre oías ruidos inexplicables, pasos, golpes muy fuertes que movían la luz, cosas que se movían, las rejas permanentemente se abrían de ese despacho, solo de ese despacho, y el ascensor ya ni te cuento. Maray, hay un día en el que descubrís que también hay una especie de capilla, ¿verdad? Hay una capilla al fondo de la planta baja, en la esquina, muy maltratada, con humedad, donde hay un montón de basura en el medio,
muy grande, de enseres de toda una vida, cosas de plástico, no sé qué, y había un cuchillo de cazador con sangre, un cuchillo grande de cazador esos con sangre en la hoja. Era como, qué barbaridad. O sea, ¿cómo puede haber esto en una casa como esta? Todo era como malos augurios, porque había una chimenea arriba en la zona noble que estaba llena de cartas de los años 40. Luego había 3 bodegas en el subsuelo, una de ellas como tapiada por la mitad, que daban ganas de abrir, romper y ver por qué la habían tapiado, ¿no? ¿Qué es lo que escondía? Había una zona interior, que era un cuartito de estar, era un dormitorio y un aseo que estaba justo enfrente, en el rectángulo, enfrente a la calle Cañizares, que la parte interna de esas 3 cosas estaban bloqueadas con una puerta acorazada. Tenía 2 fichetes, una por cada lado. Entonces yo cuando cogí la casa y lo pude ver por vez primera, yo decía, ¿quién? Claro, no caí, pero yo pensaba, ¿quién puede estar tan asustado en su propia casa para estar blindado en una zona con 2 fichetes? Con lo cual, Mara, ni siquiera entráis a vivir allí, ni siquiera pernoctáis una sola noche. Uy, no, yo le dije a mi marido que yo no quería nada de esa casa, que además que yo tenía la sensación que iba a acabar conmigo, yo tenía sueños horribles, yo decía, no, es que no quiero nada. De hecho, cuando la pongo en venta, no me quedo con nada es nada. Dejo los muebles, dejo todo. O sea, y la gente me decía, pero cógete la consola de pan de oro que has comprado. Y yo decía, no quiero nada de esa casa, está todo impregnado de malas vibraciones. Tú lo tomas como una casa con entidad propia, como si esa casa tuviera vida y no quería que nadie estuviera allí, que no movierais sus cosas, como si esos mismos muebles guardaran una historia oculta que no hemos podido averiguar, porque los de la propia agencia han estado investigando en qué era ese edificio y no han llegado tampoco a muchas conclusiones. No encontramos nada, por ejemplo, está desaparecido el registro de la casa desde 1803 hasta 1927, me parece que la compra un político madrileño. No sabemos nada de quién la habitó, por qué, se supone que se hizo sobre el campo santo de la iglesia de al lado, no tengo ni idea. Lo que sí tengo, claro, esto suena, Carmen, esto suena a loca perdida, yo no lo soy porque no soy ninguna experta en esa materia, nunca me ha pasado nada antes de la calle Cañizares y nunca después, estos últimos 10 años. Pero sí que la sensación cuando yo entraba ahí era como si 100 personas que te odian estuvieran mirando. O sea, la energía era tan negativa que por más que abrieras las ventanas yo me sentía como con aire pesadísimo. Te chupa la energía. Además, curiosamente, a mi hija Saray le pasaba lo mismo. Era chiquitita, entraba conmigo, no salía de la consejería y tenía la pobrecita unas ojeras y un dolor de cabeza y yo le decía, vete a jugar, que hay muchas cosas. Y me decía, no mamá, que tiene mal rollo. Me decía, y era súper pequeñita entonces. Y siendo la niña pequeña, ella llegó, porque sabes que los niños son más intuitivos, que parece que ven otro mundo, que nosotros no podemos llegar a él, ya pasada una edad. ¿La niña te comentó en algún momento si veía algo, si había, no sé, sentido algo en esa vivienda? Fíjate que no, porque yo tenía a la pequeña, pero la pequeña no pasaba de la recepción, no quería entrar, nunca quiso entrar. Y yo le decía, pues vas a vivir aquí. Y me decía, ya verás cómo no. Mira. Y de ahí no la sacaba, con el ya verás cómo no. Oye, no se equivocó. Fíjate. Yo ya no quería vivir ahí, ni dormir ahí se quedó el baño nuevo, ahí se quedó todo. Qué listos son los niños. Qué listos son los niños. Hay una iglesia al lado donde, según publica ABC, allí al parecer mataron a 7 monjes y se utilizó también como refugio en la Guerra Civil Española. ¿Tú crees que tiene algo que ver o no lo relacionas? Yo tenía 2 sensaciones. Una sensación masculina muy, muy maligna, o sea, muy, muy cargada de hostilidad. Esa sensación de un hombre que te está siguiendo y te está mirando, o sea, es una sensación, yo no he visto nunca nada. O sea, yo solamente he visto objetos que se mueven, golpes, pisadas, yo no he visto jamás nada. Y luego otra de víctima femenina. Entonces tienes varias sensaciones. Yo no sé si eso tiene que ver con la guerra. A un hombre que compró la casa, me parece que en el 27, se la quitaron los milicianos y fue un refugio de milicianos que aprovecharon para matar a los monjes de al lado. Pero yo tengo la sensación de que el secreto de esa casa es anterior. De hecho, en el patio hay un sumidero, pues yo te diría de 50 o 60 por 60, que es una losa que levantas y de un sumidero que cae al subsuelo del Madrid antiguo, que recuerda que pasaban muchas aguas por abajo de Madrid, que estaba entero excavado. Pues una vez tiramos una piedra, hoy te asustaba. Y yo le decía a mi hermano, madre mía, qué barbaridad, tú ahí tiras un niño entero y cae para abajo, o sea, y nadie lo encuentra nunca, porque era un sumidero brutalmente grande. Con lo cual, vete tú a saber los secretos y lo que esconde esa casa. Pues Mara Colás, 1000 gracias por tu testimonio, de verdad. 1000 gracias, Mara. Carmen, un abrazo muy fuerte para ti y todos tus oyentes. 2 y 3 minutos de la noche.
esta era la conversación, fragmentos de alguna forma de una gran conversación que hemos colocado aquí entre dos mujeres que además con mucha complicidad han desarrollado una historia, sobre todo, claro, Mara Colás, que yo quiero felicitarle personalmente porque como, claro, es una profesional también del medio, sabe contar, pero cómo lo vivía, cómo lo transmitía, lo vivido. Mencionaba a su hija pequeña. Claro. Solo alguien que ha vivido esos fenómenos en primera persona puede contarlos, como nos ha contado además una persona siendo colega, compañera de la radio, sabe perfectamente cómo describir los sucesos que han vivido. Sí, ella pero y su se ve una verdad, es que la han pasado muy mal. Mencionaba a la niña pequeña que precisamente, yo no sé por qué, por cuestiones de horario no puedo seguir ese programa tan célebre que es La Voz, pero que participaba en el programa, creo, sí. La chica, una chica joven, que era pequeña en el momento que ocurre todo esto y que, claro, esto es y un que hablaba año 2001. Claro, y hablaba con su madre diciendo, verás cómo aquí no vamos a vivir. Pero luego hemos visto, por supuesto, de inmediato que os ha parecido. Quiero agradecerlo porque, en fin, hablamos de la esposa de José Antonio Avellán y buenos profesionales en el sentido de muy conocidos, muy célebres, no tienen nada que ganar con todo esto, indudablemente, y que siendo compañeros de otra emisora no hayan tenido ningún problema para atender nuestra llamada, pues de verdad nos alegra mucho, ¿no? Porque hay circunstancias en las cuales yo creo que las emisoras en ese aspecto son lo de menos, ¿no? Nos interesa saber, contar, y cuando hay un compañero o unos compañeros como en este caso, nos interesa doblemente porque sabemos que somos los primeros que nos solemos callar las cosas, sinceramente, porque nos debemos al público. ¿Cómo vamos a de repente contar una historia así? Claro, solo si es absolutamente verdad y te ha impactado, ¿no? Claro, hay más cosas. Primero hay un puzzle muy extraño de hechos y de situaciones. Estaba escuchando atentamente a Mara Colás y me estaba viendo a la mente de verdad la historia de Amityville, ¿no? La historia mucho más dramática de Amityville, indudablemente, pero donde hay una habitación roja, recordaréis, Santi, Javi, Carmen, una habitación tapiada, una habitación roja que luego se descubre que es una especie de sumidero que va a un cementerio, no en este caso de monjes, de una cercana parroquia que hay en Madrid, en esa zona, una zona muy castiza donde ocurre esto, una zona, para los que no seáis de Madrid, muy especial, que ha cambiado con el tiempo, pero que en esencia sigue siendo lo mismo, y yo la he recorrido muchas veces por una circunstancia. En la calle Magdalena, muy cerca, estaba la Hemeroteca Nacional hace unos 15-20 años, cuando éramos muy asiduos visitantes, ¿no? Buscando recortes del misterio. Estaba allí, en la calle Magdalena, al lado de este lugar. Pero claro, en Amityville, por ejemplo, el sumidero grande que había en una habitación roja llevaba hasta un lugar donde los indios habían sido no aniquilados, sino peor todavía, puestos ahí a dejar a morir de alguna forma, ¿no? Y había habido una muerte agónica, decía la historia de Amityville, para algunos exagerada. Pero claro, esa sensación también contada e hilada de una presencia negativa, una historia que tiene que ver con la guerra civil. Sin embargo, hay que decir, objetivamente, no se ha descubierto que estén las tumbas de ese camposanto. Claro, estar cerca de la parroquia indica que eso puede ocurrir, ¿no? Pero se cree que parte del camposanto que está anexo a la iglesia puede estar casi muro con muro con lo que es este palacete, con lo que es esta vivienda. No se sabe hasta qué punto las tumbas pueden llegar a estar construidas justamente debajo del palacete. Es complicado buscar, porque yo sé que, y Mara me lo ha comentado a micrófono cerrado, que es cierto que han intentado buscar más historia de la casa y no han conseguido llegar a muchas cosas. Muchas veces porque los propios de la inmobiliaria han encontrado sí algunos planos y algunos documentos, pero no del todo. No han llegado a cerrar la historia 100%. O sea, no se sabe cuándo un propietario la adquiere, cuándo es vendida, si ha pasado algo, si ha habido un asesinato. No se tiene información de esa vivienda, con lo cual es todavía más extraño. A las 2:07, Fermín Agustí, compañero, buenas noches. Fermín. Buenas noches, Iker. Me comentabas simplemente porque ha habido una caída brutal de la web ikerjimenez.com por los accesos al mismo tiempo, que ya tenemos tanto en redes sociales como en la web los vídeos del volcán. Efectivamente, ha costado un poco subirlo a la web de ikerjimenez.com, pero me acaba de confirmar Guillermo León que ya se puede ver a través de la web y además de las redes sociales de Facebook, Twitter y Google+. Perfecto. Gracias, Fermín. El ovni, entre comillas, del Popocatépetl en tiempo real. Santi, Javi, ¿qué opináis? Porque hay otro elemento. Mira, hoy he tenido yo sueños muy raros, hoy precisamente. O sea, eso pasa y uno no lo puede controlar, ¿no? Sueños que te vienen, que te van, que seguramente para los más
seguidores de la fisiología tienen que ver con algo que pasa en tu organismo, en tu pensamiento. A veces yo creo que no tiene nada que ver con nada de eso. Una imagen que te impacte, una historia que te impresione. Pero ¿cuántos testigos? Hay dos factores. La sensibilidad especial de las mujeres, no me cabe la menor duda. Si fuera Avellán el que que vivió poco allí, o no vivió, claro, no le dio tiempo, claro. Que Mara era la que estaba constantemente pues viendo las obras que se estaban llevando a cabo. Imagínate si llegan a vivir y a dormir. Es que ella me decía que ni siquiera llegaron a pernoctar una noche porque viendo lo que había pasado, ella ya tenía pánico hasta entrar en la vivienda, con lo cual es lógico y normal, claro. Y los fenómenos, es muy curioso porque los fenómenos ocurren solo en periodo de obras. Ojo, primer detalle. Segundo, sensibilidad especial femenina. Decía yo que ya no podría contar igual, aunque cuente bien las cosas, porque había había un sentido femenino en esta historia que se ha contado, una especie de impresión muy fuerte, como que la casa puede contigo, o te está diciendo algo que tú sí percibes. Te está diciendo márchate. Exactamente, que te está diciendo márchate, como en Amityville, la famosa historia de ese reverendo que va a exorcizar la casa, y que él dice, y lo dijo, y pusimos aquí la grabación, que solo oía márchate, ¿no? Márchese, fuera, una voz, ¿no? Cuando llega allí. Y luego hay otro factor, ese de los sueños, ¿no? 3 patas importantes. Al mismo tiempo, aunque no se pernocte en la casa, se está trabajando, está uno vinculado a ella con las preocupaciones de una casa, y en el otro domicilio, en Las Rozas en este caso, uno está recibiendo una información onírica que a veces desechamos como diciendo son sueños y no valen de nada, pero que igual nos están indicando algo, ¿no? En fin, es un caso en pleno corazón de Madrid que rescatamos para todos vosotros, con voces, ponemos voces a todo lo que contaba hoy ABC. Nuestra obligación es, como no, Milenio 3, Cadena SER, contaros todo lo que está pasando y si es posible ser los primeros en contarlo y que lo disfrutéis o os sobrecojáis. Elementos curiosísimos de historias que se repiten una y otra vez. Pues la verdad es que el caso es tan rico, es tan lleno de detalles, de matices, que se me han ocurrido tantas cosas que comentar que voy a tener que dosificarme. La primera, voy a empezar por lo que has sugerido tú, lo de los sueños. Mira, una de las lecturas de juventud que más me marcó fue precisamente la interpretación de los sueños de Freud. Y la tesis de Freud, que quien no se haya leído el libro es un poco denso, pero como está repleto de casos propios, de casos tratados en su consulta, pues eso lo hace más ameno y sobre todo te va demostrando la tesis que él quiere darte. Es muy curiosa y viene muy a cuento. Freud termina diciendo que básicamente los sueños se alimentan, la inmensa mayoría, de lo que ha percibido tu inconsciente en las últimas 24 o 48 horas. Cosas de las que no has sido ni siquiera consciente, que no han traspasado el umbral de la percepción, y sin embargo tus sentidos, no solo los cinco sentidos físicos, a lo mejor también otros estos sentidos las han percibido, y probablemente esos sueños inquietantes, esos sueños que ella definía como horribles, que no quiero ni imaginarme en qué podrían consistir, pues después de pasar una jornada que a lo mejor, pues aparte de estos hechos inexplicables, pues ella estaba con sus obreros, pues con su cuñado, pues oye, lo que es una ama de casa que está preparando su nuevo hogar, muy atareada, sobre todo un hogar de esas dimensiones y de esa envergadura. Pues a lo mejor no estuvo pendiente de muchas cosas que por su visión periférica, por la parte inconsciente de lo que oyó, por sensaciones que fueron apenas un atisbo, al final se realimentaban por la noche y le venían a visitar simplemente casi como un grito de su inconsciente diciéndole cuidado que te estás metiendo en un sitio peligroso. A mí me parece es un caso lleno de prototipos, desde luego, y he tenido que apuntar algunas de esas vivencias que nos contaba Mara. Por ejemplo, me llama mucho la atención ese hecho también que parece propio de película de terror, de un piso, de un edificio demasiado barato para lo que es. Eso clásico donde los hay. Y habitado por una familia bastante extraña, por lo que me comentaba. Claro, además, no es muy normal que vendas ese palacete a tan bajo precio y encima con todos los muebles de época que hay dentro, que eso ya si la misma es familia ganas de deshacerse de eso. Es ganas de salir corriendo de ese lugar, de deshacerse de todo. Decía Mara, es que dejaron hasta las maletas. Es que yo cuando llego con las llaves me encuentro que la familia parece que la han abducido de la casa y que se han
ido ellos solos porque han dejado completamente todo. Dice, hasta lo que no le compré. Yo de muchos muebles no quería saber nada porque no me gustaban, porque no quería colocar así la casa. Dice, y es que me dejaron todo, hasta sus maletas. No sabía lo que ocurría allí. Es que había detalles, perdona, que había detalles que parecían de aderezo. O sea, eso que ha contado del cuchillo de monte con sangre seca en la capilla, o sea, eso no se le ocurre a un director de arte de una película de terror ni pensándoselo mucho. Claro, y muebles además que ellos reciben en la casa cuando ellos llegan a vivir, pero ¿desde cuándo llevarían allí? Porque eran muebles que parecían casi del principio, es decir, ¿cuántas familias se habrán marchado de allí dejando todos los enseres que luego pues se encuentra Mara? Porque parece ser que el inmueble data de 1802 aproximadamente, y es curioso que en los últimos 10 años se haya intentado vender hasta 4 veces. Y también sería interesante, desde luego es difícil, ¿no?, por lo que nos decía Carmen y Mara, pero corroborar eso del sótano y de los posibles enterramientos, porque varios de los trabajadores que han estado varias noches en ese lugar hablaban precisamente del sótano como un lugar bastante inquietante, y sin embargo en las fotografías que podemos ver tampoco parece un sótano de película, ¿no?, que te incite a salir de allí corriendo. Está bastante cambiado. Parece ser que con las obras que han hecho siendo un hostal lo han cambiado bastante, porque cuando ellos entraron a hacer las reformas eso no estaba así. Había 3 bodegas que eran como los subterráneos y era completamente diferente. Ahora parece que hay como una zona de bar, lo que han hecho el hostal, y eso ha cambiado radicalmente, me comentaba Mara. Además, fíjate, ellos al cabo de los meses por fin logran venderla a un hombre francés que la compra, y Mara me comentaba que iba a hacer una exposición de muebles antiguos y modernos, y que ni siquiera llega a hacer esa exposición, que adquiere la casa, la tiene durante 9 meses, no llega a vivir dentro de la casa y se va también como ha llegado. Es como una casa que no se deja poseer, ¿no?, ni habitar. Y luego, entre el racimo de clásicos, la clave la ha dado Santiago Camacho, una vez más, en estos aspectos de hasta qué punto el nuevo caso aporta cosas que ni siquiera la ficción puede llegar a ellas. Ahí está el marchamo de la verosimilitud, ¿no? Cuando uno inventa entre comillas, inventa porque lo ha vivido, lo describe, lo ha sentido así, y sin embargo es una creación nueva respecto a lo que ya conocíamos. Pero hay elementos curiosísimos. Por ejemplo, dicen que cuando eso se transforma en hostal, los clientes ven a una mujer, otro arquetipo, vestida de blanco, que no es ninguna cliente, que la sorprenden vagando por alguna de las zonas comunes, y luego, sobre todo, que uno de los clientes, entre los muchos casos que comentan, incluso los promotores inmobiliarios, cosa que no es ninguna fama, también es curioso, no es ninguna fama para vender el caserón, a ver quién lo quiere ahora, ¿no? Pero nunca se sabe. Lo que sería interesante es investigar, vamos a intentarlo. Hay una cosa que yo nunca había escuchado, me parece muy fuerte, eso puede significar que creo que es demasiada recarga de tintas o interpretación muy terrorífica, demasiado quizás, pero si es verdad, ojalá esté escuchando el hombre que una noche ve algo en la ventana. Está en el hostal, cliente que ve algo en la ventana. Tiene las agallas, entre comillas, para sacar la cámara fotográfica, según cuentan, y lanzar una imagen. Y lo que aparece es una mujer y 2 niños ahorcados. Esto puede sonar muy impactante. ¡Qué miedo! Pero no parece muy lógico. O sea, es decir, nunca hemos escuchado nada parecido, y si ocurre, si es una interpretación del fotógrafo en sí, sería muy interesante que se pusiera en contacto, porque es el eco de Milenio tan grande que sabemos que a quien sea le va a llegar, que estamos hablando de esto. Nos gustaría mucho, ¿no? Yo creo que fue por error y que luego lo viene en la fotografía. O sea, no lo ve en visión directa, aparece después. Exactamente. Como cuando tú vas a un hotel, haces una fotografía a la habitación para tener un recuerdo, para mandársela a tus amigos, para lo que quieras. Y en esa ventana, reflejado, asegura que aparece pues lo que has descrito, una mujer, al parecer ahorcada, con 2 niños que también están colgados de una soga. Que es mucho decir, ¿no? Te decir, es un detalle, una cosa es una figura, una nebulosa, pero una cosa tan definida. Pues Mara me decía que ellos no vieron nada. Pero tiene muy claro que el día de las pisadas es una presencia masculina, llega definido eso, ¿no? Sí. Por la forma de pisar. Sí. Mira, y luego Mara ha introducido ha sugerido otra cosa que a mí me parece muy interesante comentar, que es cuando hablaba de este sumidero donde uno podía haber echado cualquier cosa. Sonaba el espinazo del diablo, sí, vamos. Mira, yo hace muchos años estaba visitando las Highlands, estaba visitando Escocia, y claro, pues iba de mansión encantada en mansión encantada,
Y ya, claro, al enésimo castillo encantado, a la enésima mansión gigantesca de tal o cual clan, que tenía media docena de fantasmas, pues ya le dije a mi acompañante, digo, bueno, ¿aquí qué pasa? O sea, que de verdad tenéis un fantasma en cada casa. Y claro, me hizo una reflexión que no se me olvidará hasta ahora. Dice, mira, nosotros ahora, tú, yo, tú en Madrid, pues yo en Glasgow, vivimos en casas pues de 50, de 100, de 200, de 400 metros cuadrados. Perfecto. Y eso es una casa que está en una ciudad, que tiene vecinos, que es un chalet adosado, que es una... Esto es una casa que tiene 4.000 metros cuadrados. Y esto, aparte de ser muy grande, en aquella época daba impunidad. En estos muros, durante todos estos siglos, aquí ha pasado de todo. Y nadie fuera de estos muros se ha enterado jamás de lo que sucedía. Y eso es lo que diferencia una de esas grandes mansiones, que realmente con nuestra vida urbana o incluso rural de hoy en día, no nos podemos imaginar lo que era vivir en un entorno enorme, completamente cerrado, completamente aislado del mundo, donde las personas muchas veces, sobre todo si pillaban a un cabeza de familia que fuera especialmente tiránico, etcétera, etcétera, podían vivir en un mundo prisionero. Exacto, encerrados en su propio mundo. Ahora escuchamos rápidamente primera ráfaga, porque vamos de inmediato con lo que está pasando en México en tiempo real, vuestras opiniones de qué os ha parecido este caso, ¿no? Nuestra obligación era hablar con los protagonistas, pero lo dice muy bien Santi, la sensación de que ya han pasado cosas, viendo el aspecto del lugar, hemos visto fotografías e imágenes del lugar ya remozado, pero la propia distribución suena a palacete donde, no sé, o han ocurrido cosas raras o muy de logia extraña, no sé, suena algo que no acaba de entenderse. Tenían que y un tener poco oculto, ¿no? Mucho miedo, como comentaba Mara, los dueños anteriores, para tener una especie de búnker dentro de su propia casa. Porque eso parecía que era para defenderse de algo, pero ¿de qué? Hombre, pero si es una habitación, puede ser una habitación del pánico, ¿no? Ya, pero una habitación del pánico en un palacete que tiene rejas, que tiene alarmas, con 2 puertas como de las blindadas de banco, de esas que son acorazadas, mucho miedo tienen que tener o algo de mucho valor tenían que tener dentro para que hubiera esa habitación sellada en la que no se podía casi acceder. Además, otra cosa, ¿por qué a Mara no la enseñan 1/3 de la casa antes de comprarla? Había 1/3 de la casa que no conocía, como comentaba ella en la entrevista. Pero era la capilla luego. Era parte de la capilla, sí. ¿Qué dice nuestro público? Repetimos vías de contacto porque también va a ser interesante la opinión, la perspicacia, detectives de Milenio 3, por supuesto, en torno a la siguiente imagen que va a copar la actualidad, que es la de el ovni sobre el volcán Popocatépetl hace apenas una semana. Pues repetimos las vías de contacto, milenio3 con número @cadenaser.com y la nave del misterio, tanto en Facebook como en Twitter como en Google+. Johnny decía, con razón los dueños anteriores le hicieron el regalo, entre comillas, a la pobre incauta. Pablo dice, estoy flipando, la casa de los fenómenos extraños de la que están hablando en Milenio 3 es el Hostal Katz y yo pasé una noche allí en 2010. Pues sí, exactamente. ¿Y notó algo? Ese hostal. Bueno, pues se lo preguntamos desde aquí. Pablo Somoano, ¿notaste algo? Al parecer no, porque si no lo hubiera comentado. Ha flipado ahora cuando hemos dicho el sitio y lo ha visto, eso es. Pedro Abeja dice, me juego el cuello a que después de esto el hostal se llena de gente y se les quitan las ganas de venderlo. Bueno, hay mucha gente que está diciendo que qué hostal es para no ir. O sea que no sé si es publicidad o no es publicidad. Duben dice, yo conozco ese hotel y es verdad. Está a la venta el hotel. El hotel está ahora mismo a la venta por más de 6 millones de euros. Creo que lo tengo aquí, en el ABC lo publicaban, 6.380.000 euros. Es lo que vale hoy en día el hostal. Sergio dice, donde hubo muerte siempre quedará el rastro de ese alma. Borja Fernández, ahora la gente al escuchar esto quiere ir, pero el historiador, ¿por qué no ha ido antes? Supuestamente un palacete de Madrid lo deberían conocer. Pino en las nubes dice, pienso lo mismo, la niña percibió algo, raro era que no. Mario Leonardo dice, mi prima en Tordesillas tenía fenómenos parecidos y vamos, duró en la casa un mes, no volvió a pisar en ella ni en broma, vaya miedo. Ibrid dice que con un edificio así tan fantasmagórico en Inglaterra se hace el agosto montando un hotel encantado. Juan Miguel, que por Dios esa casa es de película. Fran Ojeda dice... lo que ocurre es que luego haces ¿cómo decirlo? Industrializas como todo el fenómeno y estoy seguro que el fenómeno no aparece. Es como si vamos nosotros con 20.000 cámaras, 40.000 sensores
Si el misterio le da igual, el misterio igual está ahí, lo que sea, porque quiere asustar a esa gente en concreto, no a nosotros, o a no lo mejor mostrarse. así pasa. Sí, pero es que puede ser, pero la sensación general es que el misterio tiene sus leyes que nosotros no conocemos. Y suena muy atractivo y muy fácil. Vamos a ver los fantasmas, que es lo que mucha gente de inmediato... ¡Y qué emoción! La mayoría de las veces te encuentras con nada. Van y no pasa nada. Ah, bueno, pero si es que aquí no había fantasmas, vaya. Como si esto fuese... Hemos hecho el mundo como un parque temático. Compras tu entrada y quieres tu recibo, y eso no es así. Con el misterio, desde luego, no. Aparece cuando quiere, a quien quiere y por algo. Cuando uno va con otras intenciones, parece que cambia el panorama de juego, ¿no? Y no quiere decir por eso que no exista. Fran Ojeda decía con la descripción de Mara que se ha enamorado del palacete. Madre mía, con un palacio así me esforzaría por llegar a un trato justo con los fantasmas, que hay sitio para todos, opinaba Elkin. Y es que la verdad es que es maravilloso, o sea, por las fotos que estamos viendo, y creo que antes era todavía más bonito, que ahora ya remozado pues ha perdido un poco de encanto, pero que antes era todavía mucho más bello. Pero qué bonito, esto ha salido, yo creo que esto es estar a la última, y es lo que queremos hacer este año, ¿no? Y espero que estéis disfrutando con nosotros, ¿no? Contar lo que está ocurriendo, lo que está pasando, así que quiero felicitar al equipo, en concreto a Javi por la gestión y a ti, Carmen, por esa complicidad, ¿no? Con esta mujer que se ha portado tan bien. Por eso, pero de verdad que nos ha parecido un momento muy bonito de radio, momento sobrecogedor también, y hemos querido contarlo para todos vosotros. Vamos rápidamente con toda la información que sobrevuela, nunca mejor dicho, el mundo. Algo flota sobre el mundo, que decía Carlos Murciano. Noel, volvemos al mundo cósmico, volvemos a esa gran tinaja humeante en mitad de México, porque algo está pasando. Popocatépetl llevaba varios días tranquilos hasta ayer por la tarde, cuando registró una fuerte exhalación. Pero tras la exhalación se registró algo que no sé qué sea, no sé cómo explicarlo. Vamos a verlo juntos. Miren lo que cae en el cráter. Esta es la exhalación y luego es esto. 2:25, perfectamente descrito, y además, como ya lleva unos minutos en redes sociales, Nave del Misterio, lo sabéis, nuestra única línea oficial, la única que tenemos como programa, y a nivel personal Carmen y yo, porque luego los compañeros tienen sus vías de contacto como siempre, y como es lógico y lícito, pero nosotros tenemos esa con Guillermo León en la cabeza, Nave del Misterio, en todas las redes sociales, ikerjimenez.com. Extrañísimo. Rápidamente, ¿qué os ha parecido, compañeros, al verlo? No, la imagen es impresionante. O sea, yo pocas veces había visto, sobre todo con el marchamo de autenticidad, es decir, esto procede de una cadena de televisión absolutamente profesional, que se la juega y evidentemente no va a cometer ningún tipo de fraude, y la verdad es que es inexplicable. O sea, es absolutamente de momento. inexplicable. Atención, que estoy seguro los ultra escépticos y las personas más incrédulas y los que quieren que siempre, no los que sanamente quieren saber la verdad, ojo, que yo también que la quiero saber, estarán ya maquinando a ver qué ya ha pasado, porque a una astrónoma mexicana importante, bueno, será una estela, será un cometa, cuando se ve la imagen, cuando ya ve la filmación, no sabe ni qué decir, porque lo que se percibe es un objeto cerrado en sí mismo, un objeto acabado, un objeto fusiforme, no una estela, una raya. Y la pobre mujer acabo diciendo, bueno, puede ser un píxel de la filmación, un píxel en la filmación que hace eso, ¿no? Eso me recuerda, no hace esas cosas. Eso me recuerda a tantos casos que era la raya en el negativo, ¿no? No hay otra forma de Mira, de decirlo. desde México nos escribía Mariano Ernesto Fernández Espinosa y dice, déjenme decirles que hasta ahora no se ha dado una explicación satisfactoria de este caso en México. Se ha analizado el vídeo por una persona de la Universidad Nacional Autónoma de México. En una semana no tiene solución de momento. Pero no ha podido decir nada claro acerca del fenómeno. Solamente comentó que podía ser parte de la imagen, pero yo lo dudo porque no es la primera vez que sucede algo así en mi país. Un abrazo a todos los milenarios. Atención con el dossier que trae Santi Camacho, siempre con la faltriquera llena de sorpresas. A mí, ahí fuera me ha dejado, como digo, bueno, caramba, esto había pasado ya en ese volcán, lo va a contar Santi. Javier, a grandes rasgos, flash de la imagen. Carmen, ¿qué os parece? Pues es una filmación tan perfecta que al principio, cuando la ves en imagen, cuesta hasta creer cuando que sea la ves auténtica. en una imagen parada dices, claro, no me lo creo. Claro, pero cuando ves el vídeo, bueno,
si es una falsificación, claro, hecha por Televisa, desde luego es imposible plantear esa hipótesis. Ahora están diciendo que si un fallo de la cámara... Y si lo es, será un escándalo, claro. Claro, Sí. pero y lo que llama la atención a mí personalmente, por lo menos, porque bueno, estamos acostumbrados a ver Un todo fallo, tipo permíteme, de... Javi, un fallo de la cámara y el objeto parece, da la impresión de que se mete perfectamente en la boca del volcán, ¿no? No, claro. No va Bueno, para eso un también lado. puede ser un efecto óptico, Sí, porque bueno. puede caer a un lado del volcán o a Sí, otro sí, lado, pero que sí, no, pero parece hay una- perfectamente centrado. Hay Ah, una, de caldero, hay una sí. fumarola de humo alrededor del cráter, y es que, o yo ya estoy obsesionado con la filmación, nos lo pueden decir nuestros amigos que la estarán viendo ahora mismo, pero yo creo que el humo se ve perfectamente delante del objeto, en el frame justo en el que se mete, se puede percibir el humo, detrás el objeto y evidentemente metiéndose en el cráter. O sea, a mí es un fallo de la filmación, no me parece. Lo extraño además es el tamaño de ese objeto, porque si tienes en cuenta el volcán, hay quien está diciendo que va desde unos 200 metros a 1 kilómetro de largo. Se ha llegado a dar Es medidas decir, que desde de 1 luego kilómetro de largo. tendría que haberse visto en el cielo, ¿no? Cuidado con el Popocatépetl, es un coloso impresionante. O sea, que es que nos puede parecer pequeño, pero eso es impresionante. O sea, las medidas que estaban dando precisamente la señora esta que consultaron en Televisa, ella, que además es una experta observadora del cielo, estaba diciendo que los 200 metros eran de ancho. Es decir, que era 1 kilómetro de largo. Exacto. Y 200... No, uno de los astrónomos más importantes de México. Sí, sí. Y 200 metros de diámetro del cilindro. O sea, dices... Claro, ¿y de dónde viene ese objeto? Se han apuntado ya a todo tipo de teorías. Ni siquiera se dice en algunas que venga del cielo, sino que puede haber surgido del mismo caldero del volcán. Y haya vuelto a caer. Exactamente. La lava que haya surgido se haya elevado de tal forma que en el aire se haya solidificado algo más y parezca que cae otra vez al volcán. Apasionantes teorías, sobre todo porque hay teorías de todo tipo. Ha habido muchas fumarolas y actividad volcánica. La última, y tengo los datos, concretamente el 25 de diciembre del 2005, explosión y olas de lava que llegan a 4 metros de altura. Y desde luego nunca había pasado que uno se convierta en un cilindro, ¿no? Así que estamos con un misterio, tendrá que tener una solución. Sí, ¿o y no? de todas formas también otra teoría que apuntaban, una especie de meteorito que cayera justamente, es que, vamos, si hacemos probabilidad es casi imposible, Santi, porque claro, una cámara filmando en un trípode, porque vemos que es una imagen fija, están filmando cómo entra en erupción el volcán y de repente esa especie de pieza vertical, ¿no? Que cae directamente perfectamente dentro. cerrada, no es que veas algo abierto que suelta estela. No parece, para entendernos, no parece muy natural, no parece algo geológico. Parece más bien un Claro. cilindro manufacturado, no sé. Es que hay que hacerse, teniendo en cuenta esas dimensiones, parece que cae como a cámara lenta. No, o sea, teniendo ese tamaño cae muy deprisa. Tiene mucha velocidad. Si eso fuera un objeto físico, o por lo menos, y aquí es donde me voy a poner un poco más aventurado, si eso fuese un objeto que obedeciese las leyes físicas convencionales, de entrada, esa famosa fumarola de humo se hubiese desplazado por el propio desplazamiento del objeto. La caída hubiese ocasionado... Una explosión brutal. O sea, la energía cinética de un objeto de ese tamaño cayendo a esa claro. velocidad, la que genera es muy O gorda. sea, que es otra cosa. Es otra cosa. O sea, yo no dudo que Yo el he objeto pensado esté lo ahí, mismo. ni dudo de la Claro, filmación. primero- Pero que no se comporta como un objeto físico convencional, también te lo digo. Como el profundo misterio de los ovnis, si es que es esto y no es una gran falsificación, nos enteramos dentro de... Bueno, que será un escándalo para Televisa. Era muy interesante el corte que nos enviaba Diego Marañón de cómo se quedaba el propio presentador de los informativos. Esto no sé bien qué es. Y siguen una semana después sin saberlo. Al parecer, Diego Marañón, el autor de este seguimiento, nuestro detective de los misterios. Diego, buenas noches, compañero. Hola, Iker, ¿qué tal estamos? Bueno, pues en México imagino que noticia, no sé si del año, pero desde luego por ahí anda, porque más impactante que estas imágenes sobre el volcán sagrado, imposible. Sí, desde luego ¿Qué se sabe en este momento? Se habla incluso de psicosis social en los diarios de México. Lo que estabais escuchando al principio, el corte que hemos oído, era el periodista Joaquín López Dóriga, que es el conductor del informativo nocturno principal de Televisa, uno de los más seguidos, uno de los más importantes de México. Esa emisión era del pasado viernes 26 de octubre. Ellos consiguieron las imágenes 24 horas antes, pero comentaban que ante el asombro de lo que habían visto, decidieron primero tomarse un tiempo para consultarlo con la mayor cantidad de expertos posibles y no emitirlo hasta que de alguna manera los expertos
autentificasen las imágenes del o asombro que tenían en el cuerpo, claro. Efectivamente. Los medios mexicanos, bueno, se hicieron eco inmediatamente de esa noticia. La red social Twitter, ardió literalmente. Fue una de las piezas más difundidas del informativo. Lo que se ve, Iker, es lo que habéis descrito, una especie de cuerpo cilíndrico, según ellos dicen, porque hay quien ha dicho que se observa una especie de brillo central en la imagen, una sombra. Es curioso lo que comentabais, que la explicación esta de que fuera una saturación de los píxeles de la cámara es algo que los propios técnicos de Televisa, los propios realizadores de la imagen han desmentido, han quitado esa posibilidad de circulación. Pero enseguida el astrónomo, por si acaso, lo decía. Sí, que es una cosa que es muy curiosa, ¿no? Sí, ellos mismos, los realizadores, decían que eso, si era una saturación de píxeles, era la primera saturación de píxeles que veían de ese tipo. Se aprende mucho con estos acontecimientos, Diego, y ahora vamos a ir escuchando algunos cortes a los que has accedido y que son interesantísimos. Lo vais a escuchar, incluso controladores aéreos de la zona. Pero claro, también ante un acontecimiento que solivianta o rompe la normalidad, se aprenden cosas del comportamiento, no del objeto extraño, sino del ser humano. Y la astrónoma, como ve que no sabe por dónde coger el cilindro, dice aquello de, bueno, es como si me pongo a hablar de, no sé, de partículas subatómicas o de genética profunda, ¿no? Sí. Para explicar algo. Dices, hombre, no, pregúnteselo al experto concreto, ¿no? Y hay otro corte glorioso que no sé si habéis escuchado, creo que no está seleccionado, pero que dice que, bueno, que es espectacular. Sobre todo porque cae, pero que sería más espectacular si surgiera de abajo hacia arriba. Bueno, pues habrá que decirle a esta astrónoma que los amigos de los intraterrestres y todas las teorías de vida bajo tierra, en fin, tienen para un rato. Ahora, también es verdad que el impacto de eso, Santi, ha dado la clave también. Es que no puede. Primero, un cilindro de ese tamaño cayendo en la boca del volcán, tenían que haberlo visto millones de personas. Son 3 fotogramas, pero vaya 3 fotogramas. Es que es un misterio fuerte. Claro, lo que yo no sé es en tiempo real a qué se corresponden esos 3 fotogramas. Es decir, lo ponían luego y no es tan rápido como se puede imaginar, no es tan centelleante, O sea, eso, incluso en los informativos de México, me he preocupado de ir viendo las imágenes y, bueno, ya está en tiempo real. Se veía perfectamente, no va tampoco a una velocidad increíble y lo que vemos es un destello de lo que ha caído, ¿no? Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar primero, si te parece, Diego, a Raúl Rivera, ¿es posible? Sí, es un meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de México que nos contaba, bueno, lo que él opinaba de esas imágenes. No conocemos la procedencia del fenómeno. Es simplemente un objeto que no conocemos su constitución, no sabemos de qué es. Lo que sabemos es obviamente que llega desde la atmósfera alta, tiene un impacto, pero ese impacto tampoco se ve reflejado en las imágenes de satélite o en este momento en las fotografías web. Fotografías, no, filmaciones que, repito, tenéis en ikerjimenez.com y en Nave del Misterio, en la Nave del Misterio, en Facebook, en Twitter y en todas estas cosas. Vamos a ver, dice este hombre, este meteorólogo, que llega de la alta atmósfera, ya contradice la teoría de aquellos que aseguran que es la propia lava solidificada, digamos, en una recaída, ¿no? Claro, el problema que hay con esto, o el principal obstáculo que ponían los que se oponían a esa teoría, era que el objeto, de alguna manera, no tenía fuerza de estar rozando contra el calor del volcán, ¿no? No se veía ningún tipo de estela ni de fuerza que erosionase, digamos, el objeto. Con lo cual, esta opinión de Raúl Rivera, que es meteorólogo, pues yo creo que hay que tenerla bastante en cuenta. Vamos a hacer una cosa que es muy importante en este momento. Por aquí estamos, sinceramente, un poco nubilados viendo la filmación, porque es lo más raro. ¿Por qué? Por el tipo de objeto. En España reconocemos algunos casos similares, sobre todo el del pusilibro, polémico donde los haya también, fotografiado desde la ciudad de Huesca, aparentemente, un cilindro gigantesco pero rojizo, allá por final de los 70. Bien, pero una investigadora mexicana, y tú lo reenvías, ha conseguido algo que sí es muy interesante por parte de profesionales, ¿no? Sí, se trata de Ana Luisa Cid, que es ufóloga, investigadora de ovnis en México, que colabora con algunas revistas en España. Ella ha entrevistado a un controlador aéreo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a Enrique Colbeck, que, por ejemplo, confiesa que 4 días antes de esta filmación se detectó una especie de eco en el radar durante 7 segundos. Si quieres lo escuchamos. Yo lo que me pasó el día 21 a las 0:50 más o menos, la madrugada del 21, apareció un eco primario sobre el volcán. Y entonces estamos en abocarnos
conseguir la grabación para tener el hecho. ¿Hay alguien que pueda volar ahí? No, nadie, eso está prohibido. Es más, en mi vida, tengo ya bastantes años en México, y en mi vida había visto un eco primario sobre el cono del volcán. Esta fue la primera vez, duró como 5, 6, 7 segundos, y después ya el radar le dio el tratamiento de pérdida, le dio un vector, se movía hacia el suroeste, lo detecta justamente sobre el volcán, después alejándose al suroeste del volcán, y ya le pone el puntito y lo elimina, y así pasó. Pero en ese momento que yo acababa de pasar 2 aviones a la siguiente sección, a la siguiente fracción de control, y entonces lo vi de inmediato. Por eso es que fue muy fortuito, duró muy poco y sí lo vi aparecer ahí. Entonces inmediatamente le pregunté a los demás que estaban en la pantalla, en sus pantallas, si habían visto el eco primario, y todos me dijeron que sí. Hombre, nos parece de verdad de película, pero Enrique Colbeck, este controlador aéreo de uno de los lugares de tránsito aéreo más importantes del planeta, un nódulo esencial, distingue y dice que nunca había ocurrido un eco primario sobre la boca del volcán. Claro, y además esto ocurre el día 21, Iker, pero incluso antes, el 11 de octubre, el propio presentador de este noticiero, Joaquín López Dóriga, daba a conocer esta actividad del volcán, y de repente, mientras estaban conectando en directo, aparecían otros 2 objetos luminosos que se movían rápidamente, uno en la parte superior de la pantalla y el otro hacia la mitad, ambos de izquierda a derecha, y también se quedaban con la mosca detrás de la oreja, porque tampoco es muy habitual, y de hecho luego escucharemos cómo el tráfico aéreo encima del volcán está bastante limitado. Enrique Colbeck, Iker, descarta que se tratase de una nube del volcán. No tiene nada que ver con una nube de carácter que hubiera tirado el volcán en ese momento, hubiera exhalado en ese momento, porque la actividad máxima que se fue recurrente hasta este momento fue a las 00 alguna hora antes, y ahí tenía afectado un espacio aéreo de 24 o de 25 hasta 28 mil pies hacia el eco, hacia el este, y hasta hasta unas 120 millas de afectación. Entonces estábamos moviendo tráfico al norte de esa trayectoria y al sur de la trayectoria para que no hubiera problema. Entonces fue bastante significativo por ese hecho. Y ahí también teníamos el radar meteorológico, y no había ninguna nubosidad que registrar el radar meteorológico de nosotros sobre el volcán. 2:40 en tiempo real y en conexión con todo el mundo, como ocurre ya. Necesitamos opinión de meteorólogos, de astrónomos, de físicos, de geólogos. Todos podéis participar porque queremos saber más. Es una de las filmaciones, no nos cabe duda ninguno, más intrigantes de los últimos tiempos. Ocurre en pleno 2012, en pleno mes de noviembre ya, final de octubre mejor dicho, y en este año tan clave. Imagino que todo está lleno de significado y simbolismo para algunos. Otros al mismo tiempo están buscando, y estoy seguro, devanándose los sesos, no por encontrar la verdad, repito, sino porque esto se olvide, se haga un titular rápido. No les ha dado tiempo a lo de la nube, a lo del píxel, si no hubiera salido en todos los medios de comunicación. Al día siguiente, el ovni de México del Popocatépetl era una nube, o era un píxel. Como es tan espectacular, es difícil creerlo, pero en otros muchos casos ocurre, la prensa lo dice al día siguiente, repicando la noticia, porque casi es mejor, y después el tema se olvida, porque es que ha pasado más de una vez. Santi tiene ganas de contarnos alguna cosa que ha ocurrido en la boca de este mismo volcán, o sea, es decir, es un hecho reincidente, ya nos hace pensar, pero hay un documento más de Colbeck, ¿no? Sí, efectivamente, es un corte en el que este hombre cuenta cómo, a causa del peligro que supone ese volcán, de las altísimas temperaturas que pueden sentirse, está prohibido volar sobre el Popocatépetl, lo que descartaría que se tratase de una aeronave civil o militar. Eso no es posible, eso no puede ocurrir, es un área prohibida y está restringida a 10 millas. Sí, en el centro está ubicado geográficamente el volcán y no existe posibilidad alguna de que se autorice un vuelo en esas condiciones. El que lo haría es muy arriesgado, porque en una exhalación volcánica la ascensión de la nube o de la pluma se hace rapidísimo y entonces causaría un problema serio.
Jean-Michel Jarre nos lo pone Noel Calero, este rendezvous, esta apertura de ese disco maravilloso. Parece casi el bramar, ¿verdad?, del volcán que vuelve a activarse. Y es que hay dos cuestiones que lanzo ahora mismo, Diego, y por supuesto puedes participar en cualquier momento. Esta es la información a la investigadora Ana Luisa Cid. Agradecemos, por supuesto, yo creo que es un documento muy interesante y que Diego Marañón nos reenvía para que podáis disfrutarlo, para saber más entre todos. Pero fijaos, amigos, primero, el hecho extraño de que no es un fenómeno aparentemente meteorológico, no es un fenómeno de la cámara, no es una aeronave convencional. Entonces, ¿qué demonios es? Segundo, ¿podemos decir eso de nave nodriza sobre el volcán Popocatépetl? Pues difícil, ¿no? Pero la forma es absolutamente antiaerodinámica y nos recuerda los casos de observaciones simbólicas casi. Vamos por un terreno espinoso, pero que quizá está en lo profundo del tema OVNI, como para que esto se muestre a todo el mundo, para que todo el mundo mire a las alturas y piense que todo es posible. Pero hay una cosa que no acabo de entender, y yo lo lanzo ahora mismo. Si este pedazo de cilindro impresionante que parece sólido ha caído sobre el volcán, ¿cómo los propios controladores aéreos no han visto la caída o no tienen medios para vigilar hasta ese nivel con cámara? O la única cámara, esto es interesante, ¿eh?, que registra permanentemente, que puede ser, que parece que es lo que es, las actividades del Popocatépetl es la de Televisa, que al parecer, según tengo entendido, claro, según tengo entendido, Televisa, que es una empresa importantísima, pone esa cámara. ¿Por qué? Porque hay otro elemento a añadir a este misterio. Está ocurriendo justo con una fumarola. Está ocurriendo justo con un despertar repentino del volcán, no en cualquier momento. Claro, Diego, y me respondías, ¿es que los controladores no tienen eco visual de la zona? Lo que es seguro es que la única cámara, como decías, que graba permanentemente y las 24 horas la boca del volcán es la de Televisa. La tienen situada en un cerro cercano, que es el cerro Alzomoni, y lo tienen allí porque cuando se producen estas actividades, estas exhalaciones de lava del volcán, es desde donde ellos, es el único lugar desde donde se pueden grabar esas fumarolas de humo y ese emerger continuo de Es como cenizas. Una cámara de vigilancia por si acaso, ¿no? Efectivamente. Vale, pero ¿cómo es posible que un objeto, yo ahora de abogado del diablo, de tal envergadura y tamaño, por ejemplo, no tengamos más registros? Bueno, quizá no haya mucha más gente enfocando la boca del volcán, pero es un volcán que estaba ya en actividad, que había pasado de un código amarillo 2 a amarillo 3. Se ha dicho, según los cálculos Iker, que se desplazaba a una velocidad superior a la de cualquier avión. Y yo me pregunto también si un objeto de 1 kilómetro de largo y con esas velocidades cae en el interior de un volcán, bueno, además... Es que revienta el volcán, digo yo, claro, vamos. Esa es la pregunta, ¿no? ¿De qué dimensiones o de qué peso podríamos también estar hablando? Para claro, que no... Por eso decía yo que sea lo que sea... Es otra cosa. Efectivamente, yo no dudo de la veracidad. Otra cosa que quizás se está mostrando por algo. Pues se está mostrando y de hecho ese tipo de cosas se muestran con mucha frecuencia en los volcanes en erupción. Y en este mismo ha habido más casos. Y en este mismo ha habido. Simplemente el experimento es muy sencillo. Poned en Google Images Popocatépetl OVNI o Popocatépetl UFO y de repente te saldrán media docena de fotografías, muy repetidas todas ellas, de diferentes años, siempre en erupción. O siempre en actividad, mejor dicho, es decir, en los años en los que el volcán ha estado inerte no hay ninguna fotografía de esas, curiosamente, y de hecho en otros volcanes ha sucedido. Mira, el famoso, y no pienso pronunciar el nombre porque no quiero hacer el ridículo. No, inténtalo. No, el volcán que en la primavera de 2010 paró desde Islandia todo el tráfico aéreo de Europa y que tenía un nombre muy divertido. Sí, que de repente se convirtió en una especie de enviado a la naturaleza que nos demostró a todos que podía paralizar Europa. Un volcán. Pues también tiene sus fotografías de objetos extraños a su alrededor y básicamente todos los volcanes en erupción, no te voy a decir todos con exhaustividad, pero la inmensa mayoría se han dado este tipo de casos que, bueno, como son fotografías y las fotografías siempre las ponemos en cuarentena, decía, bueno, cosas raras. Cosas que han surgido a raíz de del suceso impresionante y que la gente por internet ha ido poniendo cosas e incluso hay algunas impresionantes, los amigos canarios lo saben bien, las
explosión impresionante del Teneguía, el despertar del Teneguía, el año 71. Yo recuerdo que tuvimos visto fotografías. Claro, hay estructuras que salen del volcán impresionantes, ¿no? En el Vesubio se veía, por lo que ocurría con los huecos, que ahí habían salido piedras gigantescas. Pero claro, el problema, Santi, es que esto no parece una piedra trazada al azar, irregular. Es que lo alucinante es que su formación es tan absurda como perfecta. A no ser que alguien haya manipulado la cámara que está 24 horas grabando. Porque a mí una cámara que no está controlada ya por una persona que está allí en ese momento grabándolo, ya me escama. Oye, qué interesante, porque aquí abrimos otra opción, la del posible sabotaje, pero yo ¿cómo? Si es alguien de verdad, algún cámara de Televisa que estaba grabando allí con su trípode con esto, vale. Diego, pero la cámara una está cámara más solitaria, fija, ¿no? 24 horas allí, sí, que alguien puede acceder, porque si es un cerro y han podido colocar ahí una cámara y se sabe y han podido acceder. ¿Pero cómo accedes a la imagen? Si es que no sé qué tipo de grabación es una tiene. Cámara de grabación continua. Sí, es una cámara automatizada de las que graban continuamente 24 horas. No hay nadie allí, simplemente está la cámara. ¿Y dónde se recoge la imagen? ¿En la propia Televisa? Supongo que sí, no tengo el dato concreto, pero incluso la posibilidad que apuntáis de que se trate de un sabotaje o de que la imagen esté manipulada se ha lanzado ya, acusando incluso a Televisa de propagar esta noticia como una especie de cortina de humo para... se ha dicho ya esto, ¿eh? Sí, para dejar de hablar de de otros asuntos lógicamente más trascendentes e importantes de la realidad social de México. Se ha dicho, sí, y la teoría desde luego está circulando ya desde el propio día 25 en la red. Me parece muy interesante porque surge esa posibilidad de sabotaje interno, pero claro, en una cámara de continuo tiene que haber un momento en que o se cambia la cinta o se para o el frame... Bueno, hemos visto cámaras de grabación continua en edificios oficiales que han sido manipuladas. No, y además también hay que contar con que ha habido precedentes. Es decir, este es el caso más famoso por el dramatismo, pero no es la primera vez que una cámara de televisión, esta vez con operadores, capta un objeto muy similar. Corría el año 2010 también, y era la televisión canadiense, concretamente, la CTV. Y estaban rodando una cosa absolutamente inocente, que era un reportajito sobre una cosa que era una novedad tecnológica en aquel momento, que eran los cuadricópteros teledirigidos. Estos juguetitos que ahora están tan de moda que se pueden hasta dirigir con el smartphone. En aquel momento, 2010, acababan de salir al mercado, pues había el señor experto en tecnología que estaba haciendo su demostración, y en el fondo, en el cielo, pues cruza un insecto. Ya está, no tiene mayor trascendencia. Hasta que a alguien se le ocurre pasar eso frame a frame. Y cuando se pasa esa imagen frame a frame, lo que se descubre es que se trata de un objeto que ocupa como 10 grados de arco en el cielo, o sea, gigantesco, fusiforme, con forma de cigarro puro, que cruza a toda velocidad y que se sabe perfectamente que es un insecto. ¿Por qué? Porque pasa por detrás de las cabezas de las dos personas que estaban en el plano en ese momento. Y entonces dice, ¿qué ha captado esa cámara? Que se ve, o sea, se ve a simple vista, se ve algo que cruza el cielo, pero que lo primero que piensas, porque no piensas en lo imposible, es que ha sido un insecto pasando a toda pastilla. Pero desde luego no era. Y luego, en los últimos días, concretamente en Kentucky, un objeto de esa misma condición, es decir, un objeto luminoso, fusiforme, estuvo un par de horas, dicen, en el cielo, y fue grabado durante esas horas por un astrónomo aficionado que se llama Allen Eplin, cuya grabación también se puede acceder a través de la red a ella. Y lo que muchos incluso en Estados Unidos ya dicen que el ovni de Kentucky se metió en el Popocatépetl. Hay unos días de diferencia, ya es hilar muy fino, pero las semejanzas entre ambos objetos es tal que efectivamente es fácil hacer esa Nos esa recuerda consideración. todo esto, Santiago, Javier, Carmen, a los famosísimos ROTS, Sí. ya perdidos un poco en el tiempo. El fenómeno surge, tiene raíces con México. Y claro, la impresión es de algo más biológico, ¿no? Que tiene como antenitas o patitas, y para algunos han sido siempre insectos con determinado movimiento y que generan un aspecto como de bastoncillos, por eso el nombre rod, bastoncillos. Claro, pero esto o es un rod muy bueno o parece realmente muy grande. Ahora, ¿cómo es posible que el tamaño aparente es que pasa por debajo del volcán y se pierde? Por lo tanto, está a esa distancia. Es Si curioso, no, pasaría por delante de la cámara y sería mucho más pequeño.
Es curioso, Iker, que quizá, y te lo digo porque he estado esta semana siguiendo un poco los diarios de México, los menos sorprendidos son los habitantes de la propia región y los que les pillan más cerca ese volcán. Por ejemplo, el diario Cambio contaba que los habitantes de la localidad de Metepec se lo tomaban como algo bastante natural porque afirmaban que la presencia de ruidos, de luces, es constante en la región, sobre todo desde 1994, cuando para ellos, desde ese punto, es absolutamente habitual y vamos, se lo toman como algo bastante cotidiano. A mí me mosca que no haya testimonios claro, de gente de los pueblos de alrededor que no hayan visto caer hay dos objeto. Cosas, esa falta de testimonios que nos asombra, pero por otro lado, la velocidad del objeto que parece que se oculta, ¿no? Que eso también es un poco como intrigante, ¿no? Parece que se esconde de algo. Lo que decía Carmen, no hay testimonios, no han salido personas que atestiguen haber visualizado esto. Un objeto tan gigantesco, claro. Se tenía que oír algo o que ver algo. Diego, ¿hay información sobre ello o no? No, no la hay. Simplemente no se ha recogido, ya te digo, este diario Cambio se desplazó hacia la zona de Metepec y estuvo haciendo, digamos, una especie de sondeo entre los habitantes. Ellos vieron las imágenes y, bueno, dijeron que eso era bastante habitual, pero no hay, digamos, un testimonio gráfico o audiovisual que podamos escuchar. ¿Eso o es que el objeto lo hizo muy rápido? Porque son apenas nada, no sé qué tiempo, o apenas un segundo, ¿no? Hay otra cámara, hay otra, digamos, otra posibilidad de que hubiera aparecido, ya te adelanto que no aparece nada en esa otra filmación, recogida por otra cámara, creo que esta pertenecía al Servicio Meteorológico de México, pero esa cámara no graba, digamos, de manera continua, sino a intervalos. Es la típica cámara que graba frame, a lo mejor pasan 2 segundos y te pilla otro frame. Entonces lo que y en esa no sale el objeto, se contrastó, ¿no? El mismo día, a la misma hora, en esa otra cámara no aparece absolutamente nada y la posibilidad que apuntaban era o que bien se tratase de un fallo de la cámara principal, quiero decir, de lo que hemos visto, o que la segunda cámara hubiese pasado el objeto en ese intervalo en el que no hay grabación. Claro, porque es menos de un segundo, pero esto es un misterio enorme que tiene posible conspiración, posible falsificación, posible objeto real. Algo pasa en ese volcán. Impresión brutal en todo México. 2012, o sea, en fin, una cuestión prácticamente de novela. La sensación que tenemos es de que esto está ocurriendo ahora mismo y que seguramente en un tiempo, bueno, pues tengamos una situación quizá de resolución. Es raro que en una semana, también lo digo, es muy raro que en una semana no hayan dado, ¿verdad?, con el veredicto científico racional. Siempre pasa menos tiempo. O sea que el caso debe ser más complicado de lo que nos parece. ¿Qué dice nuestro público? ¿Ellos tienen alguna opción? ¿Alguna solución? Pues mira, por ejemplo, Juan Álvarez dice, ¿y no podría ser algún tipo de rayo láser o algo parecido lanzado desde un satélite militar? Borja le contesta, un rayo láser disparado a un volcán aparte que eso no tiene nada de láser. Pero interesante también, porque parece algo de eso también, ¿no? Algo físico, pero que al mismo tiempo de una tecnología desconocida. José María dice, no se comporta como un objeto físico, sin embargo tiene sombra. Buenas noches a todos los milenarios. Tiene sombra. Begoña Seijo dice, mi marido es geólogo y lo de la lava subiendo, solidificando en perfecto cilindro y descendiendo no le parece creíble. Sergio nos comentaba que al tema OVNI no le dan repercusión, no le dan la repercusión que merece. Es algo que muchos intentan apartar porque les provoca más miedo que curiosidad. Santi, por cierto, simplemente en un flash, los conspiranoicos, y que me entiendan todos, ¿no?, los que creen que se nos están ocultando las cosas más importantes, ¿dicen algo en torno al OVNI de México? ¿Para ellos es una señal? ¿Lo vinculan al 2012? No, de momento, curiosamente, fuera de los medios de habla hispana, la cosa ha tenido muy poca trascendencia. Y ya te digo, en los ámbitos ufológicos de Estados Unidos sí, y de hecho lo vinculaban con lo que era la sensación de la semana pasada, que era el famoso OVNI de Kentucky, del que te he hablado hasta ahora, pero desde luego a nadie se le ha ocurrido esa hilazón con el 2012. Hay dos cuestiones, simplemente para seguir escuchando los mensajes. Si esto lo saca un tipo, con todos mis respetos, de Metepec o de donde sea, por cierto, Metepec, el lugar, son las casualidades, ¿no?, donde ocurrió el extraño incidente aquel del simio extraño, semi-extraterrestre para algunos y mono deforme y deformado es profeso para otros, ¿no? Y parece evidente. Allí ocurrió, en Metepec. Recuerdo que el doctor Botella, que analizó personalmente ese ser, nos lo contó, lo tenía muy claro, ¿no? Se anunció en todo el mundo como el extraño ser de Metepec. Y el doctor Botella, que de esto sabe un rato y es uno de los forenses más importantes de España, decía que era un simio curioso pero deformado. Ocurre justo en las faldas del volcán, también es curioso, pero si lo hace alguien a nivel particular no te lo crees por lo increíble. Si lo hace Televisa es grave que sea un fraude,
Juan Miguel dice, parece un vídeo editado, el objeto parece como pegado en el vídeo. La sombra sobre el propio objeto es demasiado pronunciada. Esteban Martínez dice, no se sabe si cae dentro o es el volcán quien tapa el objeto. Luis Armada, esta era del tema anterior, trabaja en Magdalena 13, el almacén se mete 30 metros hacia adentro, hacia Cañizares, y varias compañeras han notado cosas. Este hombre trabaja en Magdalena 13 y nos habla del caso de José Antonio Avellán y su mujer, su esposa, que ha estado contando la historia. Yo no, a veces sí tiene sensaciones raras, puse el móvil para grabar psicofonías, pero nada, es la calle que es sombría de por sí y muy fría. Sheila dice, acabarán diciendo como siempre que es un globo sonda. Mira, no se me había ocurrido, pero es un globo sonda que baja muy... O gas de los pantanos. Si pasa en España, globo sonda, o sea, eso seguro. O chimeneas. También puede ser por la forma, en este caso podría ser chimeneas. Ahora, a mí me intriga lo que has dicho, la bomba que has soltado aquí, que de repente Diego ha hilado de la posibilidad de que alguien con algún objetivo haya trastocado la cámara oficial de Televisa, ¿eh? Estamos hablando de algo más que una televisión en México, ¿eh? Sería un escándalo, ¿eh? Bueno, para tapar muchas veces la información política que se está viviendo en ese país se hacen muchas cosas. Fran Ojeda dice, soy el único que lo ve como una lanzadera de la NASA cayendo. Lo que se ve en una sola imagen, ¿eh? Por eso la traíamos aquí. Yunes dice, a mí me suena a defecto en la imagen, pero vaya, así viéndolo a ojos sin más análisis ni nada de nada. Mario Leonardo, es imposible que la lava sea cilíndrica, es un objeto raro. Marian Hernando, se ve claramente que es un objeto físico entrando en el volcán, es muy raro. Rafa dice, no tiene ningún sentido, un ovni entrando en un volcán, hay tantas cosas que se nos escapan. Maestro, la cilíndrica es una forma muy habitual en los avistamientos ovni. Pablo, que nos decía que no nos preocupemos, que no le había pasado nada extraño cuando estuvo esa noche. Entonces nos quedamos más tranquilos. En el Hotel Encantado. Venga, seguimos ahora nuestros compañeros, como siempre, con toda la información de todo lo que está pasando, y nosotros, a nuestra manera, viajaremos a Nueva York para contar otras cosas que no son muy habituales. Es como un poco lo extraño, y ha ocurrido a todos los niveles. La conspiración, muchos norteamericanos que piensan que hay algo más dentro del desastre que han vivido, y cosas muy insólitas, y mucho más a la vuelta, aquí en Milenio 3, después, por supuesto, de todas las noticias a las 3 en punto.